continuar hablando sobre el plan de Dios. Dios tenía un plan desde el principio y tiene un plan hasta el final. Segundo Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Puede sentarse, que usa bien la palabra de verdad, que sabe dividir la palabra para entenderla mejor, que sabe trazar. De hecho, hay una versión que dice que traza bien la palabra de verdad. Hay otra versión que dice que divide bien la palabra de verdad. La palabra de Dios es muy profunda y muy extensa, pero si usted divide en partes, la puede entender mejor. Y es lo que dice este pasaje, dividiendo los tiempos para mejor entenderlos. Hechos 17, 24 26. Dios es el Señor del cielo y de la tierra. Él hizo el mundo y todas las cosas. Él no necesita de nada, al contrario, Él es quien da a todos vida y aliento. Todo eso lo saqué de ese pasaje mismo. Del linaje de Adán hizo a todos los demás seres humanos para habitar en la esfera de la tierra. Anticipadamente, Él determinó el orden y los límites de cada tiempo. Es importante, hermanos, que nosotros sepamos manejar bien la palabra de Dios, trazar bien la palabra de Dios, dividir bien la palabra de Dios, entender bien la palabra de Dios. Porque como alguien dijo, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. La corriente ha llevado a muchos y la corriente está fuerte. Pero aquí usted tiene un manantial de vida en la palabra de Dios. Y usted debe procurar con diligencia. ¿Qué cosas hacemos con diligencia? Ponemos mucha atención a la televisión con diligencia. ¿O qué otras cosas? Aquí dice con diligencia, quiere decir con mucho cuidado, con mucha atención. Procura con diligencia presentarte a Dios, que Dios pueda decir, ese es obrero aprobado, que sabe usar la palabra. Porque la palabra es la espada del Espíritu. Estoy diciendo eso solamente porque algunos están preguntando, ¿y por qué estos estudios? Porque usted y yo necesitamos saber trazar bien la palabra de Dios para entenderla mejor y así estar preparados. La historia de la humanidad en la esfera de la tierra empieza en la dispensación de la inocencia. Esa es la primera, en cuanto al orden. Recuérdense que vimos, ¿cuántas son? Total, son 7 y esta es la primera. Y en la línea del tiempo cubre el periodo desde la creación del hombre hasta la expulsión del paraíso. Esta es la dispensación de la inocencia. Algunos dicen, pastor, es muy difícil para mí. Si pone atención, porque lo repito bastante, pero si pone atención, poco a poco lo va a entender. ¿Okay? Ya al final usted va a tener algo bien arregladito y usted va a poder ser este obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, la historia de la humanidad empieza ahí, en la inocencia. Es la primera dispensación y cubre el periodo desde la creación del hombre hasta la expulsión del paraíso. Dios creó al hombre y le dio enormes privilegios y también responsabilidades. ¿Podían comer de todos los árboles del huerto? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo Dios, no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces podían comer de todos, menos uno. Era una pequeña prueba. Aún más, había en medio del huerto, ahí, un árbol, del cual, si hubieran comido, hubieran vivido para siempre. Sin embargo, ellos no fueron atraídos a ese árbol, ni fueron atraídos a los abundantes árboles, sino fueron atraídos precisamente al árbol que Dios dijo, no coma de ese. ¿No? Como es la naturaleza humana. Y en cada dispensación usted va a ver que el hombre está perdido. El hombre fracasa, porque nota todo lo que Dios, la abundancia que Dios le pone, y él es tentado a precisamente hacer lo que Dios dijo, esto no. Se interesaron por el único árbol del cual Dios había dicho que no debían comer. Ahí en el huerto ya estaba Satanás, la serpiente antigua. Y conocemos lo que dice la Biblia, que se incorporó en una serpiente y Satanás ingirió la caída del hombre, la ruina del hombre por medio de Eva. Y Eva desobedeció al comer del fruto. Y conocemos como el fruto prohibido, ¿verdad? Y nota que ella no fue forzada, sino voluntariamente tomó el fruto. Así es. Satanás no puede forzarnos a hacer algo. Solamente puede tentarnos, pero no puede forzarnos a la transgresión. ¿Y qué pasó con Adán? Adán siguió su ejemplo
y compartió la desobediencia, y las consecuencias fueron trágicas. Adán y Eva y toda su descendencia fueron maldecidos y condenados a la muerte. ¿Qué vino? El juicio de Dios. El juicio se manifestó cuando fueron expulsados del huerto para jamás volver. Y ahí dice, lo sacó Jehová del huerto del Edén, echó pues fuera al hombre. Este fue el juicio. Qué terrible. Perdieron el paraíso, perdieron la vida eterna, porque fracasaron y desobedecieron a Dios en una prueba tan sencilla. Porque el hombre fracasa en su responsabilidad. Cada dispensación termina en juicio. En cada uno de los estudios, usted va a ver que Dios le ofrece un pacto, una promesa al hombre. Empieza todo con las promesas de Dios y con abundante suplido, provisión para el hombre. Y el hombre tiene que asumir una responsabilidad. Y el hombre asume la responsabilidad, pero en cada dispensación usted va a ver que el hombre fracasa. Y así cada dispensación termina en juicio. Porque el hombre fracasó, ya sabemos lo que pasó ahí. El hombre no cumplió su obligación. ¿Qué dijo Dios? Que no comieran. ¿Qué hicieron ellos? Ellos comieron. Desobedecieron a Dios. Entonces por eso perdió la comunión con Dios. Murió espiritualmente tal como Dios había dicho. Porque fue separado de Dios, perdió la comunión. Y el cuerpo físico también quedó bajo maldición y sujeto a muerte. Y entonces Dios los envió afuera del huerto. Pero no antes de mostrar su misericordia. Dice la Biblia que Dios no los mandó sin promesa. Sí los echó para afuera. Pero primero hizo, en la declaración a Satanás, nosotros vemos la misericordia de Dios. Dios le dice así a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuántos conocen ese pasaje? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, ¿qué es esta? Un descendiente de la mujer, o la simiente de la mujer. Un descendiente de la mujer. Quiero que lo entiendas de esa manera. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. O sea, un descendiente de ella, de la mujer, te herirá en la cabeza. ¿Quién es? Y tú le herirás en el calcañar. Eso está en Génesis 3:15. Está en el principio. Al despedirlos, Dios les está haciendo una promesa. Y le está hablando de que el Mesías vendría. Y el Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Verdad que Dios es bueno? Usted les hubiera hecho ropa, les hubiera arreglado. Usted diría que pase frío, que se muera de vergüenza. Y él dijo así: no, lleva mi imagen, es mi criatura, les voy a hacer ropa. Dicen que tuvo que matar a alguna ovejita para hacerle pieles, ropa de pieles. Dicen que ahí fue el primer sacrificio de animal y que esta sangre ya hablaba de la sangre del cordero. Porque la sangre del cordero clama desde el principio. Y los vistió, no solamente para cubrir su vergüenza, también para abrigarlos. Y los mandó con esa promesa. Los mandó, los despidió con esa promesa. De la simiente de la mujer me nacerá uno. Entonces el hombre empieza en cada dispensación con los abundantes beneficios ofrecidos por el dispensador. ¿Quién es el dispensador? Dios, ¿cierto? Hay 7 dispensaciones. El que dispensa o el que da el tiempo es Dios. Entonces yo lo llamo el dispensador. Yo no he oído esa palabra en ningún otro lugar. Pero para que entendamos así, el que les dio, el que les da cada dispensación, Él los da con toda abundancia, con todos los beneficios que Él ofrece. Y en cada dispensación el hombre recibe una responsabilidad. En cada una de ellas. Usted va a ver eso más adelante. Pero aquí en esa dispensación, aún en medio a un ambiente perfecto. Porque tenían todo. No les faltaba nada en el huerto. Aún en un ambiente perfecto, el hombre fracasó. Y así termina cada dispensación en juicio, como lo vimos ahí. Entonces cada dispensación empieza muy bien, pero termina muy mal. Cada dispensación empieza con las promesas de Dios y las bendiciones de Dios y la provisión de Dios, y el hombre muy animado, aceptando la responsabilidad, pero cada dispensación termina en el juicio. Entonces el hombre fracasa. Al final de cada dispensación, el hombre se haya perdido. Ahora entonces viene la pregunta: si en cada dispensación, con todo lo que Dios le ofrece, el hombre termina fracasando y viene el juicio,
¿cómo podrá ser salvo? ¿Cómo podrá ser salvo? La verdad es que el hombre no puede salvarse a sí mismo y no hay cantidad de obras que el hombre pueda hacer. Para el hombre es imposible la salvación. Humanamente no hay esperanza. No hay cualidad de obras, ni hay cantidad de obras que el hombre pueda hacer para ser salvo. ¿Cuántas obras hizo usted para ser salvo? Ninguna. ¿Cuántas obras tiene una persona que hacer para ser salvo? Muchos insisten en que tiene que trabajar y que tiene que hacer y hacer para agradar a Dios. Quiero decirte que Dios te ama como tú eres. Dios ama al pecador, aún lo ve en pecado y lo ama. Y así dio su Hijo por él, por el pecador. No tiene que hacer nada para que Dios lo ame. Pero el amor de Dios no salva. Es la fe que salva. Las obras tampoco salvan. Es la fe en la obra hecha. No por las obras que una persona haga, sino por las obras que Cristo hizo en la cruz. Amén, hermanos. Esta es la única manera en que el hombre puede ser salvo. ¿Qué no dijo el apóstol Pedro? Dijo así: no fuisteis comprados de vuestra vana manera de vivir con oro, plata, piedras preciosas o otras cosas, cualquiera, buenas obras, sino que fuisteis comprado, o sea, alguien pagó por usted, Él sufrió, Él pagó la deuda por usted, con la preciosa sangre de Cristo derramada en el Calvario. ¿No se alegra usted? Usted no hizo nada para ser salvo. Y usted no está haciendo nada para ser salvo. No hay nada que usted pueda hacer. No lo hace antes de ser salvo y no lo hace después. La salvación es solo de Dios. Dios dice: nadie tiene parte conmigo. Mi brazo me trajo salvación. Miré entre los hombres y no hallé a ninguno. Pero cuando mira a su hijo, cuando Juan Bautista lo ve llegar a aquel hombre, llegar al Jordán para ser bautizado, cuando Juan Bautista lo ve acercándose, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan anunció su llegada, lo que todos los profetas de todas las dispensaciones anunciaban, decían: va a venir. Juan decía: ya está aquí, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Él sí quita el pecado. Y ahí hay un contraste, porque los animales y los sacrificios del antiguo pacto no quitaban el pecado, pero el Cordero de Dios quita el pecado. El creyente del Antiguo Testamento pasó obrando y nunca logró la salvación, solo apaciguaba la ira de Dios. Y Dios lo dejó por un tiempo, pero cumpliéndose el tiempo, dice la Biblia, Dios envió a Jesús, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban esclavizados. Es por eso que Hebreos nos dice: ¿cómo escaparemos si no atentamos a una salvación tan grande? Que es tan grande. Es una salvación completamente gratis. Dice que ese mismo pasaje de Pedro dice: con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Notó eso? Sí, por eso voy despacito. Porque desde Génesis ya está la promesa. Usted vio en Génesis 3:15, ¿cierto? Esa fue la primera vez que usted ve en la Biblia. Pero el apóstol Pedro dice que desde antes de la fundación del mundo, quiere decir desde antes de esta dispensación, ya en la eternidad pasada, Dios había hecho un plan para redimir al hombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Aleluya. Ese es el tiempo que usted está viviendo, los postreros tiempos. Usted no está viviendo en el tiempo de la inocencia, ¿verdad que no? No, ya estamos más al frente. Tampoco estamos viviendo en el tiempo de la ley, ¿verdad que no? Usted no está obrando su salvación. Eso no es su tiempo. Ahora estamos viviendo en el tiempo de la gracia, que es el tiempo del favor de Dios, que fue anunciado, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, fue anunciado a través de los tiempos, pero fue manifestado en el tiempo de la gracia. No tienes un Dios enojado contigo, tienes un Dios contento. ¿Sabes por qué? Porque no te mira a ti, mira el sacrificio de Cristo por ti. Te voy a dar una advertencia, porque no es así simple. Sí es simple, pero no vaya malentendiendo el asunto. ¿Has puesto tu fe en Él? Porque ese es el requisito. No es obra, no es nada. Alguna fe que tú vas a poner en Él viene de Él, porque Él ha estado trabajando contigo desde mucho tiempo. Ya hizo eso con su hijo, ya lo ofreció, pero contigo ha tenido que venir y mandar la palabra, a ver si encuentra fe, y a ver si llega el tiempo en que tú decides poner tu fe en Él. Entonces, a pesar que el hombre es desobediente,
siempre inclinado a lo malo, por naturaleza fracasa en cumplir su responsabilidad, Dios en su bondad envía, ¿qué envía? Gracia. Ahí está, el regalo de la salvación gratuitamente a todo aquel que cree. Nota, termina la inocencia en juicio, pero el plan de Dios por las edades no termina ahí. Aunque la inocencia termina en juicio, Dios ofrece la gracia. ¿Dónde? En la cruz. Amén. Termina la inocencia en juicio. El hombre es expulsado, es maldecido, y todo lo que viene ahí que usted conoce. Y usted dice, así terminó. No, no terminó así. El plan de Dios no terminó ahí. Eso solamente era un tiempo que ya pasó. Pero Dios los mandó con la promesa. Y en vez de mandar a la humanidad juicio, mandó gracia. Por eso puse ahí, en Cristo hay esperanza. Gratuitamente para todo aquel que cree. ¿Usted lo acepta? ¿Lo acepta por gracia o usted piensa que tiene que pagar algo? Hay unos que insisten en pagar algo. Ese hermano decía que había comprado varios tickets para Disneylandia y fue con su familia, pero un hijo faltó. Y él llegó, tenía el ticket, costó mucho dinero. Y él tenía un extra, porque un hijo no fue. Él no tenía. Y ya estaba en el parque, él se recordó y dijo a su esposo, déjame, voy a ir afuera y voy a ver qué hago. Y fue allá afuera y estaba buscando una persona que aceptaba un boleto gratis para entrar a Disneylandia. Era bastante dinero. Y llegó a uno y le ofreció, ¿quieres un ticket gratis para entrar? Si la persona salió corriendo. Está loco. Y va con otro y le tiene que decir, mira, tengo aquí un boleto gratis, mira, ¿lo quieres? Dice, ¿qué va a querer en cambio? ¿Por qué me está ofreciendo algo gratis? Quiere algo, ¿no? Está ofreciendo algo, nadie me ofrece algo por nada. Y dice que tuvo mucho tiempo insistiendo y con mucha dificultad, por fin encontró una persona que le creyó, que no había nada, que no quería nada de regreso, sino que él tenía un ticket y que sí valía. Y fue con esa persona y le dijo, ¿quieres un ticket gratis para entrar a Disneylandia? Y esa persona dijo, yo lo quiero. Dice que él se sorprendió, porque esa persona no peleó por recibir el don. No pelees para recibir el don. Es gratis. No estés pensando, oye, ¿qué habrá detrás de eso? Todo lo que hay detrás de eso es gracia de Dios. Amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se pierda, no se pierda. Y Dios grita eso a través de la Escritura, no se pierda, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el hombre solo tiene que creer en Cristo para ser salvo. ¿Cómo ha sido su experiencia con un familiar que se está muriendo y usted dice, pero no sirvió a Dios toda la vida, ¿no? ¿Cómo es su pensamiento? ¿Cómo piensa usted? Usted está pensando, bueno, quizás en la última hora, si recibe a Jesucristo, puede ser salvo. ¿Usted cree que puede ser salvo? La salvación no es por las obras. Usted dice, pero hizo mucha maldad en toda su vida. Bueno, él se perdió la buena vida abundante aquí en la tierra, hermano. Porque si usted supiera, si usted de veras entendiera la buena voluntad para usted, usted no andaría buscando el pecado, usted andaría buscando la voluntad de Dios. Es mejor vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos va mucho mejor. Vivimos mucho mejor en todas las áreas. Pero si una persona desperdicia su vida y a lo último dice, perdóname Señor, creo en ti, te recibo como mi Salvador. ¿Qué pasó con el ladrón de la cruz? Este hombre no hizo nada bueno, de hecho hizo muchas cosas malas. Y algunos están diciendo, ok, entonces voy a andar haciendo cosas malas. No, eso no es así. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque ahora usted ya es salvo. Es muy diferente cuando uno anda engañado, ciego en las fantasías del mundo. Pero viene aquel hombre y a la última hora se arrepiente y dice, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero había otro que también estaba tan cerca de Jesús, pero estar cerca de Jesús no es lo mismo que estar salvo. Usted puede estar cerca de Jesús, pero no es ser salvo. Usted puede conocer de Jesús y no ser salvo. Usted puede venir a la iglesia y no ser salvo. El asunto es serio. Usted puede ser miembro de la iglesia y no ser salvo. Usted puede ser pastor y no ser salvo. Uno puede estar cerca. El hombre está acá cerquita. Usted dice, ya lo hizo, ¿no? Ya lo hizo. Él nunca puso su fe en Jesús. El ladrón de la izquierda. Los católicos lo llaman el ladrón malo. Y el de la derecha lo llaman el ladrón penitente.
El ladrón bueno. ¿Se habrá ladrón bueno? El ladrón malo y el ladrón bueno. Todo ladrón es malo, lo bueno ahí es el de medio. Lo bueno ahí es Cristo. Llegamos a terreno conocido. Llegamos al Calvario, donde usted tiene acceso. Primero, para entrar, Cristo es la puerta, pero a través de tu vida tú tienes acceso a la cruz de Cristo. El secreto de Pedro, hermano, él era muy aventado, muy terrible, pero el secreto de él es que él siempre volvía a Cristo. Siempre volver a Cristo. Entonces vemos que aún en la sentencia de Dios vemos su misericordia. La sentencia fue acompañada de una promesa del Salvador. ¿Dónde está la promesa? ¿Alguien me recuerda? Cuando le dio la sentencia y les dijo, váyanse, les hizo ropita, los cubrió y les dio una promesa. ¿En qué capítulo y versículo está la promesa? Génesis 3:15. Conozca su Biblia. Y esto ancla la dispensación de la inocencia al Calvario. Porque ahí está la promesa de el Mesías, el Salvador. La sentencia fue acompañada de la promesa del Salvador, el Mesías que habría de venir para redimir a la raza humana de la maldición del pecado y de sus consecuencias eternas. No solamente para darle vida abundante a la tierra, para darte también vida eterna. Este descendiente de la mujer que vendría, la simiente de la mujer, aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Cómo? ¿Cuándo lo hizo, hermanos? ¿Cuándo aplastó la cabeza de la serpiente? ¿Cuándo este descendiente de la mujer aplastó la cabeza de la serpiente? Cuando murió en la cruz. Quito toda excusa. Ahora el hombre puede volver a Dios. Y el hombre está siendo devuelto a Dios, uno a uno, mediante la fe. Es el único requisito que tiene que volver para entrar a Dios, aquella comunión. Ahora, este descendiente de la mujer, este que le iba a aplastar la cabeza, él no es cobarde. Él no ataca por detrás como para picar el calcañar. Como Satanás tuvo que engañar al hombre y a la mujer. Fue con sutileza. Es por detrás. Es por el calcañar. Queriendo destruir la obra de Dios. Pero cuando esta simiente de la mujer lo enfrente, no lo enfrenta por detrás. No le va a picar el calcañar. Le va a enfrentar en la cara. Y le va a golpear en la cabeza de la serpiente. Porque es Cristo Jesús que lo enfrentó en la cruz. Nota, por la cabeza quiere decir en lo más alto, en el frente, lo más desafiante. La cruz del Calvario estaba en un monte. ¿Dónde? El monte Calvario. Y había gente en Jerusalén de todas las nacionalidades. Y había escrito en 3 idiomas. Lo que estaba escrito en la cruz estaba en los 3 lenguajes conocidos. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Luego dijeron a Pilato, no ponga que él es Rey de los judíos, porque él dijo que era. Pero Pilato dijo, lo que escribí, escribí. ¿Usted ha leído eso? ¿Sabe usted que usted también está escribiendo? Y cuando llegue más adelante, se va a ver el libro de su vida. Y lo que escribí, escribí. ¿No le gustaría cambiar las cosas que usted está escribiendo en este libro? Y, bueno, Pilato lo puso por equivocación, pero realmente Pilato rehusó arreglarlo porque Jesucristo es el Rey de los judíos. Empieza un nuevo libro en su vida escribiendo Jesucristo es el Rey de los judíos, Jesucristo es mi Rey. Empieza una nueva vida por medio de la fe en el sacrificio de Cristo en el Calvario. ¿Sabe que cuando un alma se convierte, Satanás recibe un golpe? Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Recuerda de la historia del hijo pródigo? Volvió, hubo fiesta. ¿Se acuerda de la oveja perdida? El pastor fue a buscarla. ¿Se acuerdan de las monedas perdidas? También no se dejó todo para buscar a aquella que estaba perdida. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan el conocimiento de la verdad. La pregunta para ustedes, o para nosotros es, ¿cuál es mi parte en esto? Usted está diciendo, si Dios quiere salvar a todos, pues que lo salve. No es así. La Biblia dice que Él nos reconcilió a nosotros y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. No solo te dio la salvación, te dio la responsabilidad y el compromiso de ir y decir a la gente, reconcilíese con Dios. Diga a sus hijos, ¿no te gustaría buscar a Dios? Vamos a la iglesia. Diga a la persona, tu amigo, tu vecino, a cualquier persona que tú encuentres en el trabajo, en la escuela, diga, recibe a Cristo, empieza a predicarle, invítalo a la iglesia. Trata de llevarlo a Cristo para que sea salvo. Gloria a Dios. Vamos a terminar por aquí. Cristo, por medio de la muerte en la cruz, conquistó a Satanás, a la muerte y al infierno. Todos los que lo reciben comen del árbol de vida.
recibe el derecho de ser llamado hijo de Dios, tiene vida abundante y vida eterna. Eso último que le dije es más profundo. Si usted conoce la Biblia, usted entiende lo que estoy diciendo. El que recibe a Cristo. ¿Se recuerda que en el huerto había un árbol de la vida? Ellos no comían en aquel árbol. Pero hoy, el que recibe a Cristo es como el que come del árbol de la vida. Tiene vida abundante y vida eterna.